Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de La Canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. Asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. INSA de México. Su imagen es nuestro negocio. Buenas noches amigos, como se dan cuenta, este programa de Educación Financiera el día de hoy ha sido sumamente interesante y más que de viva voz de un experto en materia de tributación internacional, nuestro amigo Josh Maxwell, nos ha venido compartiendo qué es lo que está pasando actualmente con todas aquellas personas que, vean, sin tener una tarjeta verde, pero que cruzan constantemente a Estados Unidos, pueden ser sujetos de presentar declaraciones y pago de impuestos en Estados Unidos. Personas que tienen doble ciudadanía, personas que sí tienen tarjeta verde, que viven en México, que tienen residencia en Estados Unidos, pero que nunca han declarado nada en Estados Unidos. Lo que nos ha comentado Josh a lo largo del programa, hay que acercarse a expertos como él y preguntar cuál es la situación fiscal o la problemática que el día de mañana, imaginen ustedes cruzar la frontera y que nos detengan y nos digan, no puedes cruzar impuestos. O debes impuestos. Eso es algo bastante peligroso. Que aprovechen el programa de amnistía que mencionaba George. Exactamente, o el programa de amnistía que nos mencionaba George. Pero antes de continuar el programa, ya en esta última parte, queremos agradecer muchísimo a la contadora público certificada Elvia Rodríguez y también a Rosalba Reyes. Elvia Rodríguez, que es la presidenta actual del Colegio Contadores Públicos de Ensenada, que hace algunos días estuvimos por allá. El programa de Educación Financiera estuvo presente en la ciudad de Ensenada. Les queremos agradecer muchísimo todas sus atenciones y las instalaciones increíbles que tiene la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, y también a la coordinadora Rosalba Reyes, que también estuvo ahí en el evento. Les queremos agradecer muchísimo por habernos invitado y poder haber estado allá con ustedes. Y esperemos que, así como estuvimos en Ensenada, poder luego estar en su ciudad. Josh, regresando al tema de FATCA, I have a friend. He is Mexican. He doesn't have a green card, but he has a debit card from a US bank. Lo que le estoy preguntando a nuestro amigo George, tenemos un amigo que es mexicano, no tiene la green card, pero sí tiene una tarjeta de débito de un banco americano. ¿Cuál es el problema? What is the problem for him? ¿Cuál es el problema que él puede tener? ¿O qué es lo que incurre? Es no problema si él firma W8 Ben when he opens the bank account. No hay ningún problema si él llena la forma W8 cuando abre la cuenta bancaria. Sí, because then the bank will withhold the taxes if he has to pay any taxes. Ok, entonces el banco, si él llena esa forma, el banco es el que le retendría en todo caso los impuestos que él estaría obligado a pagar. Yeah. Es el caso de muchas personas que en Tijuana tienen cuentas en San Isidro, en San Diego, y que el banco les dice, oye, tú vives en Tijuana, no eres contribuyente en Estados Unidos, firma la W8, la forma W8, en la que ellos van a reportar que ellos son residentes en México. But what is the problem if I didn't sign that form? ¿Cuál sería el problema si yo no firmé esa forma? Well, if you don't sign anything, they won't take your bank account. If you sign a W-9 that says you're a U.S. person, unfortunately, that's a way people commit tax fraud, because if you sign the W-9, the bank doesn't withhold your taxes because they think you're American and you're going to file an American return. So we have worked with people who intentionally file the W-9 to not pay taxes. So if you file the W-9, the IRS is going to think you did it on purpose to avoid taxes. So you just need to go to the bank and fix it. Si no sabemos, todos los que tengan una cuenta bancaria en Estados Unidos, si no sabemos si formamos la W8, que esa forma es para que el banco te retenga los impuestos, pero lo que nos dice Josh, hay muchas personas que intencionalmente firmaron la forma W9, que esa forma el banco asume que tú eres un contribuyente en Estados Unidos y que tú vas a enviar tu propia declaración anual,
pero que muchas personas tal vez no han enviado nada y firmaron la forma W9 y lo que nos comenta, ¿no? El gobierno podría considerar que lo hiciste al propósito y las penalidades por haber hecho eso pueden ser altas. It's the same with all of these things. Now is the time to ask. Ask the bank, what form do I have on file, make sure it's the right one, and get it fixed. The bank will be happy to fix it because then they're doing it the right way. Sería sumamente importante que en este momento nos acerquemos a nuestro banco, así tengamos, lo muy común que escuchamos aquí en frontera es que únicamente tengo $500 en mi banco, un saldo pequeño, pero no importa, hay que acercarnos y asegurarnos qué forma fue la que firmamos. Y es muy importante, si nosotros somos mexicanos, todo lo tenemos aquí, debemos haber firmado la forma W8, o las personas que tengan la tarjeta verde o por alguna razón tengan que declarar en Estados Unidos la forma W9. George, ¿y qué pasa con las personas? Hay muchos televidentes que tienen tarjetas de crédito de tiendas comerciales en Estados Unidos, de casas comerciales en Estados Unidos, y la usan constantemente y tienen un récord, y cada mes les envían estado de cuenta. ¿Sientan ellos algún precedente para efectos fiscales en Estados Unidos? There's no problem if they don't meet tax for other reasons. So if you don't spend the 120 days in the U.S., if you don't earn money from the U.S., you just use a credit card, it won't be a problem. Para presencia sustancial. It would just be a fact to try to prove something else. So using the credit card doesn't cause a problem. It's just a fact to try to prove you should be paying something else. Ok, el hecho de usar una tarjeta de crédito, lo que nos comenta George en Estados Unidos, no te ocasionaría ningún problema. El problema sería que tuvieras más de los 180 días o que tuvieras una fuente de ingreso en Estados Unidos y que no pagaras impuesto. So if you just have a credit card, it's no problem, but maybe if you have a house and then they say you live here, you say no I don't, and they say but you also have a credit card. So it's not a problem, it just makes it a longer discussion. Okay, dice que no habría mucho problema, pero imaginen ustedes, tienen una tarjeta de crédito americana, tienen casa en Estados Unidos, ahora hay que demostrarle al gobierno americano que no somos sujetos de impuestos. Entonces ahí es donde entraría la discusión y sería un tema que llevaría algunos meses o años, pero con tu ayuda podemos salir del problema. And it's never too late. The problems will only get worse the longer these things happen. So it's never too late to ask. Nunca es tarde para preguntar. Y obviamente que esto hay que aplicarlo en todo, ¿no? Entonces, si estamos en alguna de estas situaciones, pues hay que preguntarle a George. Por eso es importante que nos envíen sus correos. Para reenviárselos. Para reenviárselos exactamente, o a través de Facebook, que nos envíen sus comentarios y se los haremos llegar a través de Educación Financiera TV1. Por favor, envíen sus dudas, comentarios. Pero además, aprovechando la oferta que George hacía de que si es una consulta y no lleva más de 5 minutos, ni siquiera habría honorarios. Muy bien. George, yo quisiera que nuestros televidentes se quedaran con algunas recomendaciones. Número 1, proteger su patrimonio. ¿Cómo proteger el patrimonio? Pagando bien sus impuestos en el país donde generan ingresos. Si generan ingresos en México, paga bien tus impuestos. Si además tienes ingresos en Estados Unidos, paga los impuestos en Estados Unidos y esos ingresos decláralos también en México. Y viceversa, si tienes ingresos en México y resides para efectos legales en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos declara el ingreso obtenido en México. Y el impuesto pagado en México finalmente se acredita en Estados Unidos a través del convenio de intercambio de información fiscal para evitar la doble tributación. Los contribuyentes no pagan más impuesto regularizando sus ingresos porque los gobiernos permiten acreditar el impuesto sobre la renta. ¿Alguna experiencia que tú hayas tenido en este tema sobre el acreditamiento? Yo pagué impuestos en México, le digo a mi contador en San Diego, aquí está mi declaración de México, ese impuesto que pagué en México, ¿me lo acredita el fisco americano? Es solamente por personas, citizens or green cards. Sí. So if you, si tú eres un citizen de México, no credit en Estados Unidos por los impuestos de México, okay. Solo por citizens y green cards de Estados Unidos. Now el impuestos es
muy similar México y Estados Unidos. Sí. So yes, it's very helpful because the rate is very similar. So if you're an American and you pay taxes in Mexico, you take a credit and it can help with a lot of the taxes in the U.S. O sea, sí es importante que aprovechemos de que el impuesto pagado en Estados Unidos lo puedas acreditar en México, En México. O viceversa. Okay. Pero solamente el impuesto federal, porque Estados Unidos, a diferencia de México, tiene un impuesto sobre la renta por estado. Sí, sí. California no tiene credit, nada. Okay. Sí, Solamente el impuesto federal. sí. Y para nuestros amigos televidentes, la tasa de impuesto federal en Estados Unidos, ¿de cuánto es? What's that? The tax rate. The tax Oh, rate. it's 0 to 39.6% for federal. In California is up to 13%. Okay. We have a few minutes, Josh. What can we say to our audience? What can they do to see if they are complying with the U.S. taxes? ¿Qué les podemos decir a nuestros amigos televidentes que están en esta situación, si están o no están cumpliendo con los impuestos? Well, there's a few. I said to ask the question, but that's not enough because you have to ask the question to somebody that you trust, and you have to show why you trust them. Hay que hacerle la pregunta a una persona que tú confíes. Because I defend people from penalties, and they say I asked this CPA the question, and he told me this, and the IRS will say, why did you trust them? They don't look like a good CPA. So you have to look at who you're asking and why you think that they're a good person, and then you ask them. And then if they give you bad advice, you can tell the IRS they told me bad, and you won't have to pay penalties. Bien, qué importante. Nosotros, el IRS le va a preguntar a una persona, oye, ¿por qué no cumpliste? Y el contribuyente le puede decir, yo me acerqué a un contador y me dijo esto. Pero el IRS te va a decir, oye, ¿sabes qué? Con la persona que tú te acercaste no era la mejor. No era el experto. El experto, el idóneo. Entonces lo que nos dice George, tienes que acercar con una persona que esté 100% sumergida en estos temas de tributación internacional, como es el caso de Josh. Like I said, ask the question because it's usually very easy. It's usually 5 minutes, you have no problems, or these are all the things that you should do. But it's just, you have to ask. There's no other way to know. No hay ninguna otra forma, como él lo dice, y en cualquier cosa lo podemos aplicar, ¿no? Siempre hay que preguntar. Si nos sentimos mal, hay que acercarnos con el médico. Si sabemos que podemos tener un problema de impuestos en México, hay que acercarnos con nuestro asesor fiscal mexicano. Si tenemos un problema o cruzamos mucho Estados Unidos, pues hay que acercarnos con un abogado contador, en el caso de George, para que nos expliquen y nos digan a detalle cuáles son las facilidades que tenemos para pagar impuestos. Para nuestros televidentes es importante que tomen en cuenta que hoy día, con las tecnologías de la información y comunicación, las bases de datos es muy fácil que se puedan intercambiar de gobierno a gobierno y que los gobiernos muchas veces saben más de nosotros mismos que nosotros mismos, porque a través de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito, de la cuenta bancaria, de los boletos de avión, toda esa información está en línea y le llega a las autoridades. Entonces las autoridades, como bien dice George, pudiera decir, oye, tu situación fiscal veo que está incompleta, o veo que ya te convertiste en un sujeto de impuestos en Estados Unidos y ni siquiera lo sabes. Exacto. Y nos pueden aplicar la regla de presencia sustancial, que sería muy delicado. Qué bueno que tenemos este tipo de invitados en estos programas de educación financiera para proteger nuestro patrimonio. Josh, thank you for being with us. Thank you. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Queremos agradecerle muchísimo y obviamente que no va a ser la primera vez que esté con nosotros, va a estar en otro programa, espero que pueda estar acompañándonos. Y también queremos agradecer muchísimo a su esposa Lucy, que Josh está casado con una mexicana 100% y nos está haciendo el favor de hacer traducción simultánea para él en este programa. A Lucy también le mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Lucy. Muy buenas noches. Gracias, George. Gracias.